Para mí es también la gran olvidada. Yo de la válvula tricúspide, a propósito de esta charla me puse a estudiar un poco. Lo que sí evaluábamos y poníamos anillos en aquellos pacientes, lo tratábamos cuando tienen insuficiencia severa. La moderada no prestábamos mucha atención. Y además de esta charla hay trabajos y congresos que uno va donde la válvula tricúspide empieza a tener más presencia y más en cuanto al follow-up, su incidencia y su problemática. Así que me vino bien este tipo de repaso para ver dónde estamos parados. Nada, el tema anatómico es conocido, valva anterior, valva posterior, septales, algunas consideraciones anatómicas, donde está el nódulo aurículo-ventricular, la banda de His, por eso nosotros los anillos se ponen en este sector, obviando meter puntos en esta zona, la proximidad con la válvula aórtica y la presencia de los músculos papilares, así que y la forma en 3D que tiene. Así que esto, desde el punto de vista anatómico, es muy importante para los cirujanos cuando uno evalúa esto. Con respecto a los diámetros, y los diámetros también es una variable que ahora se está poniendo más en boga con respecto a qué anillos tratar o cuáles son los límites. Los diámetros del anillo anular medio, 21 milímetros, como lo ven a ustedes, ahí abajo 30-35 milímetros el anillo, las dimensiones consideradas como normales, el área, son todas mediciones que uno tiene que empezar, por lo menos nosotros como cirujanos, a estar familiarizados. La etiología ya lo mencionó el doctor, el mecanismo, la gravedad de T tiene valor pronóstico, mayor mortalidad de los pacientes con insuficiencia tricúspide severa, pueden permanecer asintomáticos y los síntomas aparecen cuando hay disfunción del ventrículo derecho, así que cuando el paciente tiene problemas hepáticos ya es tarde porque el deterioro es muy marcado. No siempre se resuelve con una corrección del lado izquierdo, como mencionaba el doctor, no siempre solucionando una plástica mitral que quede bien si el paciente entra con insuficiencia tricúspide moderada o más. Si no hacemos nada, eso va a marcar en la evolución del paciente. Ocurre bastante frecuente, la insuficiencia leve, común y normal, moderada y severa asociada con daño valvar o dilatación anular. La primera es orgánica, la segunda es funcional, eso es, la ventaja de la definición de estos subgrupos es la factibilidad de repararlo o no. Comúnmente siempre la funcional o secundaria de lo que pasa del lado izquierdo para los otros cirujanos es lo que más podemos manejar. El 75% es de dilatación anular, las causas las tienen ahí, es la causa más común de insuficiencia tricúspide, asociada, como les decía recién, lo que pasa del lado izquierdo en la patología mitral. Suele estar asociada con hipertensión pulmonar, asociada con fibrilación auricular crónica y con marcador de disfunción ventricular. La característica más importante de la insuficiencia tricúspide es la variabilidad de esta dependiendo del gasto cardíaco, de la contracción ventricular, del volumen ventricular y de la respuesta al tratamiento médico. Muchos de estos pacientes suelen estar con insuficiencia cardíaca, uno tiene un ecocardiograma de insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia tricúspide 2 o 3 o 4 cruces, le da diurético, le saca 2 o 3 litros y después cambia totalmente el ecocardiograma. Así que esa variabilidad, al ser funcional y secundaria de lo que pasa al lado izquierdo, es un dato patognomónico de la válvula tricúspide que no tiene nada que ver con lo que pasa en la válvula mitral, donde el escenario es distinto. Tradicionalmente se ha enseñado que la insuficiencia primaria tiene manejo médico y la secundaria está abierta a discusión. La reciente evidencia muestra que mayor tiempo de insuficiencia genera mayores daños irreversibles en el ventrículo derecho, que a veces es difícil avanzar con estos casos. La dilatación es a propósito de esto, como ustedes ven acá, y es lo que nos interesa a nosotros como cirujanos que le hablaba recién. Es la zona de esta parte del anillo, acá está la septal, donde está el tabique, acá está la válvula aórtica. Estos son la anatomía funcional del nódulo AB y el seno coronario. Así que todo lo que sea anuloplastia abordamos en esta zona. Esta es una técnica muy simple de hacer en quirófano, no tardan uno más de 15, 20 minutos, con mucho. Así que como cirujanos tenemos que empezar a incorporarla para tenerla en cuenta. Las características, bueno, las lesiones de la válvula tricúspide ustedes lo ven ahí, pero comúnmente no son tan presentes, comúnmente son secundarias a lo que pasa del otro lado. Con respecto a la clasificación, similar a lo que pasa con la mitral, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el problema acá no son las valvas, sino es el anillo que se dilató, por eso hay una insuficiencia. El tipo 2, hay una ruptura de alguna de las cuerdas, nunca vi una yo de estas, la mayoría se va en este tema. Y se ven ahí en el eco
un poco de prolapso. Así que el escenario es bastante distinto. La resonancia magnética es de mucha utilidad porque obviamente nos da un claro ejemplo de cuán grandes están las aurículas derechas y este es un marcador de evolución de largo plazo de lo que pasa con la tricúspide, no solo con la patología mitral. Algo ya se habló con respecto, el doctor ya habló con respecto a las indicaciones. Clase 1, fíjense ahí, entonces cuando es severa y uno va a intervenir o secundaria, patología del lado izquierdo, es clase 1, y después vienen todas las que son consideradas moderadas, pero que uno va a hacer trabajo sobre el lado izquierdo. Así que la moderada parece ser también una insuficiencia tricúspide moderada, es una tendencia a solucionarle algo y no puede ser obviada en los cirujanos cuando uno va a abordar del lado izquierdo, parecería ser un tratamiento incompleto. Así que resumiendo y yendo un poco más preciso, intervenir cuando el anillo está alrededor de 40 milímetros o 21 por metro cuadrado de superficie. Cuando hay en el acto operatorio, cuando uno le pone una regla, cuando el corazón flácido y todo eso, mide hasta 7 centímetros el anillo. Así que hay una discrepancia entre lo que vemos latiendo cuando el corazón está parado. Este tipo de anillos tricúspidos, cuando lo vemos, se merece un tratamiento, porque si no haría un tratamiento distinto, insuficiente. La distancia que ustedes ven que acá el traccionamiento, cuando el ventrículo derecho parece ser en las funcionales también, del lado izquierdo de la mitral, cuando hay un tironeamiento de todas las cuerdas y esta distancia entre el anillo y la zona de coaptación es mayor de 8, también hay que hacerle algo. Eso puede ser porque hay restricción de las leaflets. Así que, groseramente, estas serían un poco las indicaciones para abordar este tipo de tratamiento. Con respecto a la insuficiencia tricúspida severa, 2 palabritas nada más. Fíjense que algunos con síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, fíjense las fracciones de eyección sí o no, fíjense en aquellos pacientes que tienen más de 60 de la pulmonar y que tienen baja fracción de eyección o baja fracción de eyección entre 30 y 45, irían a tratamiento médico, no son pasibles de tratamiento quirúrgico. Se puede discutir después, porque quizás el doctor va a complementar esto, pero cuando uno no tiene tanta hipertensión pulmonar y tiene fracción de eyección un poco mejor en el ventrículo derecho, la cirugía podría ser considerada. Y en el asintomático seguramente, cuando lo mismo que hablábamos recién de lo que le pasa del lado izquierdo. Las técnicas son varias. La mayoría que hacemos es lo que trataba de mencionar anteriormente, poner un anillo a tratar de cinchar el anillo donde se dilata, que era el saladito. Después hay otras técnicas con resultados diferentes. Estas son más o menos lo que uno ve en quirófano, tratar de que el anillo vuelva a tener una situación más fisiológica. Y estos son escenarios un poco más complejos, donde está tan tironeada que las leaflets no es que el anillo está dilatado también, pero está el ventrículo dilatado, y al estar el ventrículo dilatado tira las cuerdas, entonces las válvulas no llegan a tocarse, y entonces la insuficiencia es porque el tejido es insuficiente. Hay técnicas de aumentación de la válvula anterior, se le agrega una porción de pericardio. ¿Qué hace esto? Que haya más tejido para que se pueda coaptar la válvula. Hay escenarios no muy frecuentes donde uno tiene que hacer una extensión o ampliación de la superficie de las leaflets en sí para que pueda tener insuficiencia. Son cirugías más raras, más complejas. Yo no he hecho ninguna de estas, la he visto hacer, pero es una opción que uno puede tener en consideración. Seguimos adelante. Así que básicamente lo que nos está tratando de hacer es, a nosotros como cirujanos, ver cuando hay escenarios similares a este, tratar de poner un anillo para que podamos tener esta imagen de coaptación, que es una buena imagen, y no tolerar que este anillo sea tan dilatado y no ignorarlo en el acto operatorio. Así que básicamente yo pararía acá, pero poner énfasis en que insuficiencia mitral, patología mitral del lado izquierdo, cuando uno tiene patología tricuspidia, hay una tendencia, y los estudios lo muestran, y la evolución hacen así, que los moderados deberían tratar. Técnicamente es una cirugía muy simple de hacer y que extiende un poquito más el tiempo de bomba, 15 minutos, así que la severa no hay ninguna duda, y la moderada debería también abordarla hoy en día. Nada más, gracias.